¿Qué hay, camaradas? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Les mando un gran saludo. Primero que nada, una disculpa por la larga ausencia, pero como ustedes habrán podido enterar en Vogue, en Cosmopolitan, en New York Times, algunos de estos pasquines inmundos, pues estaba yo preparando los 15 años de la infanta heredera del príncipe Raniero allá en Mónaco y pues ya saben, eso de llevar el sonidero, de ver quién es el padrino de centros de mesa, de recuerditos, pues es un desmadre, ¿no? Y ya saben cómo es de pique la realeza de por allá, entonces pues eso me mantuvo bastante ocupado, pero pues aquí estamos para hablar de geopolítica y de un tema que a mí me parece muy interesante y muy importante, porque me parece que en este video pues ustedes podrán entender cómo en geopolítica todas las variables son interdependientes, todas las variables están conectadas, y cómo, aunque sean miles de kilómetros los que separan a las arenas del desierto de Medio Oriente, en donde otro asalto entre Irán e Israel se está fraguando, y los tribunales de Nueva York, en los que otra batalla legal está dirimiendo responsabilidades y destapando al parecer la caja de Pandora de la élite estadounidense, pues en realidad, a pesar de estos miles de kilómetros y a pesar del aparente agente universalmente unificador del injerencismo gringo, pues estos dos acontecimientos no se resuelven por sí solos, a pesar de que pudiera parecer que cada uno obedece sus propias dinámicas, que se resolverá de una u otra forma obedeciendo a sus propias tendencias sociales. En realidad vamos a ver que hay una serie de condicionantes que los hacen mutuamente dependientes, y en este video las vamos a tratar, ¿no? Y bueno, si quieren verme balbucear, si quieren verme decir sandeces, blasfemias y cosas que posteriormente esta plataforma va a maltratar, pues bueno, quédense conmigo y dense una vuelta por este video. Pero bueno, para hacer más sencilla la narrativa de este trabajo, vamos a comenzar hablando por lo que pasa entre Israel e Irán allá en el Medio Oriente, ¿no? Y bueno, como les había comentado en numerosos trabajos y en otras ocasiones, a pesar de su situación de aparente fuerza, Israel está buscando por todos los medios subvertir el contexto geoestratégico, el orden geopolítico en el que está viviendo. Israel se siente atrapado en una suerte de trampa de Tucídides y no haya cómo salir de ella. ¿Por qué lo estoy diciendo? Nuevamente ya se los he explicado, ¿no? Las fuerzas que sostienen al Estado de Israel se están degradando a pasos cada vez más acelerados. Les he platicado en numerosas ocasiones que Israel no es una economía autosustentable, que es una economía que, aunque pues ocupa un papel crucial en el sistema financiero internacional, pues lo hace en nichos de mercado que la verdad pues mejor están ocultos, y que realmente no dependen de la existencia de una territorialidad israelí para seguir funcionando, ¿no? Y que por el contrario, el costo político de mantener la existencia de este Estado pues cada vez es más oneroso para sus patrocinadores, ¿no? Es decir, Estados Unidos, Europa, lo que mal llamamos Occidente, ¿no? Y bueno, no me voy a detener mucho en esto porque ya se los había explicado antes, pero les había dicho que la única manera en la que Israel puede revertir esta situación es obligando a Irán a cambiar radicalmente de postura hacia la existencia de Israel, ¿no? Un cambio radical en la política exterior iraní que reconozca no nada más la existencia de Israel, sino que además se convierta en una suerte de estado satélite o de vasallo de los israelíes, o en el peor de los casos, que se convierta en un estado fallido, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ya les había comentado también que debido a la situación confesional de muchos de los estados de esta región, la capacidad de los gobiernos de estos países, que realmente son autocráticos, que tienen muy poco o un grado de representatividad muy bajo ante su población, descansa en una enorme medida en la beligerancia que tengan hacia Israel, ¿no? Bueno, esta beligerancia hacia Israel les da cierta legitimidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, mientras Irán mantenga una postura tan agresiva hacia Israel, obliga a Turquía, a Qatar, a los Emiratos Árabes, a Arabia Saudita y a todas las naciones de la región a mantener una retórica similar. ¿Por qué? Porque si Irán, un país que además es chiita, que es de una minoría comparativamente hablando con el resto del Islam, que es de confesión sunita, si una minoría chiita es así de beligerante con Israel, la mayoría chiita no puede quedar en vergüenza y dejar de redoblar la apuesta, ¿no? Bueno, entonces
Mientras Irán mantiene esta beligerancia, obliga a Israel a gastar ingentes cantidades de recursos económicos en defensa, una defensa que además padece la peste, la plaga del complejo industrial militar del mal llamado Occidente, ¿no? Caro, corrupto y la verdad ineficaz. Bueno, ¿cómo piensa Israel subvertir esta situación? Lo que busca, Israel sabe, debido a su experiencia en la guerra de los 12 días, que no va a poder doblegar a Irán en un enfrentamiento convencional. Y ciertamente sabe que no puede revelar al mundo todavía la existencia de sus armas nucleares. ¿Por qué? Porque en el momento en el que exista una prueba inequívoca de que Israel posee armas nucleares, va a ser imposible para los Estados Unidos e incluso para Rusia, que tampoco desea este escenario, mantener a Arabia Saudita y a muchos países aliados fuera de este selecto club, ¿no? Vaya, si se hace pública y descarada la posesión israelí de armas nucleares, nada le impedirá a Arabia Saudita y otros países de la región de buscarla públicamente, ¿no? Bueno, ya otro día hablaríamos de las consecuencias de esto, pero de momento digamos que ese es uno de los motivos principales, ¿no? Bien, en este sentido, Israel sabe que necesita de los Estados Unidos si quiere doblegar a los iraníes, ¿no? Y bueno, es aquí en donde entramos en el contexto actual. Estados Unidos, desde el primer mandato Trump, ha sido capaz de negociar con los iraníes ataques pactados, ¿no? Trump le dice a los iraníes, ¿sabes qué? Mira, te voy a pegar aquí, te voy a dejar que tú me devuelvas el golpe, y pues así yo quedo bien ante mis votantes, tú quedas bien ante tus votantes, yo alivio presión ante el Congreso, alivio presión del lobby armamentístico, y pues me imagino que tú también te beneficias en la propaganda, ¿no? Bueno, ya 2 veces ha habido esta suerte de acuerdos tácitos, pero resulta que Israel no puede vivir nada más de acuerdos tácitos. Israel está tensando demasiado la cuerda en este sentido y está apostando demasiado, aunque de eso hablaremos un poco más adelante, ¿no? Pero bueno, lo que les comentaba es que no es que Trump sea un pacifista, pero a Trump no le interesa meterse en guerras que, una, no puede ganar, 2, no le son rentables ni económica ni políticamente, y 3, le distraen de objetivos de política exterior mucho más importantes, ¿no? Además que interfieren con gran parte de su política económica, etcétera, 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 ¿no? E insisto, a Trump no le interesa meterse en una guerra contra Irán por Israel. Pero entonces se ve presionado por el lobby sionista, se ve presionado por el lobby judío, y tal parece que se llegó a un acuerdo con ellos. Uno de los funcionarios más importantes del gobierno estadounidense es Scott Bessent, muy relacionado con la moneda, muy relacionado con la economía, ¿no? Les encargo que investiguen la biografía de este señor para que vean de quién se trata. Les voy a dar un dato curioso. Scott Bessent fue parte del equipo de George Soros, que hace unos años atacó, derribó a la libra esterlina e hizo que literalmente el primer ministro británico le fuera a rogar a Soros que parara su ataque, ¿no? Bueno, Scott Bessent, en una declaración pública, admite que desde diciembre se fraguó una ofensiva contra el rial iraní. En esta ofensiva se bloqueó el sistema de pago, se hizo quebrar a uno de los bancos más importantes de Irán, y negándole el acceso al dólar, pues se dificultaron las importaciones, y esto evidentemente pues genera presiones inflacionarias, dificultades en los pagos, falta de capacidad y muchos obstáculos para el comercio exterior. En fin, si a esto le sumamos el hecho de que Irán ya es uno de los países más sancionados, creo que es el tercero o el cuarto del mundo después de Rusia, Corea del Norte y Venezuela, por ahí debe de andar en el tercer, cuarto puesto. Pero bueno, el punto es que Irán es una economía bajo asedio, y este golpe fue bastante duro. Y bueno, este golpe provoca la salida a las calles de una gran cantidad de jóvenes iraníes, pero no nada más de jóvenes, de buena parte de la población, que con toda legitimidad estaban descontentos por la situación económica, ¿no? Pero ojo, esta parte hay que dejarla muy en claro. Las protestas en Irán
son absolutamente legítimas, pero de ninguna manera estaban pidiendo la caída del gobierno. Le estaban pidiendo al gobierno que hiciera algo. De hecho, en los primeros días de las protestas había funcionarios iraníes, incluso el primer ministro estaba en las calles dando explicaciones al pueblo, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Como sabemos, Israel es un país experto en infiltrar todo tipo de movimientos sociales, y es entonces en donde se empieza a instrumentalizar la animosidad popular para poner de cabeza al gobierno iraní. Se empiezan a incendiar edificios públicos, se empieza a haber ataques violentos en contra de la Guardia Revolucionaria. Insisto, o sea, qué curioso que se ataque a las Fuerzas Armadas iraníes y no a los ministros de Economía o a los diputados o en fin, ¿no? Bueno, el punto al que quiero llegar es que es algo que los iraníes dicen y reclaman con mucha vehemencia, que estas manifestaciones habían sido infiltradas por Israel, ¿no? Es entonces que Netanyahu, a través y haciendo todavía mucha presión con el lobby israelí en los Estados Unidos, consigue que los Estados Unidos manden una fuerza de portaaviones al Mar Rojo. Nuevamente, una operación muy similar a lo que les dije que iba a suceder, y al final sucedió en Venezuela. Mandas presión militar para ver si dentro de este país logras encauzar, coaligar o amalgamar a grupos sociales que tengan en común el odio al gobierno, ¿no? Y tal vez de esta manera, pues capitalizar políticamente esta presión militar indirecta, ¿no? Bueno, mandan estos grupos de portaaviones y todo el mundo pensaba que cuando los iraníes reprimieran a la población, pues la virulencia de las imágenes, la crudeza de las imágenes le daría a los Estados Unidos, a Europa, a Irán, la aprobación de sus pueblos para acometer una ofensiva en contra de los ayatolás. Pero entonces es cuando una variable cambia por completo el terreno. ¿Qué es lo que sucede? Rusia y China estuvieron mandando a Irán montones de equipo militar. Mientras los Estados Unidos acumulaban portaaviones, los rusos y los chinos estuvieron mandando también aviones llenos de equipo militar desconocido, hasta el momento en el que el gobierno iraní ordena cortar internet de Irán, ¿no? Que nada que esté dentro de Irán sea capaz de conectarse a internet. Para esto, los rusos han de saber que los rusos pues son seguramente y con una gran diferencia con respecto al segundo lugar, el país más avanzado del mundo en cuanto a la guerra electrónica, ¿no? El equipo ruso es capaz no nada más de sacar a Irán de internet, sino también de bloquear la señal satelital del proyecto de Elon Musk, Starlink, ¿no? De esta manera, pues el gobierno iraní tuvo rienda suelta para reprimir a los manifestantes. Se habla de miles de muertos. Honestamente, esto es propaganda. Pero incluso siendo miles de muertos, una cosa es segura: de todos esos muertos, una enorme cantidad fueron infiltrados israelíes, fueron agentes israelíes en tierra. Y bueno, la cobertura de la que gozaron gracias a los rusos le permite a los iraníes deshacerse de toda esta quinta columna israelí, ¿no? o pro-israelí dentro de Irán. Insisto, yo no dudo que haya situaciones de abuso, yo no meto las manos al fuego por nadie. Seguramente pues el gobierno iraní también es un gobierno corrupto, también es un gobierno muy criticable y muy cuestionable. Y como insisto, ¿no? Las protestas son absolutamente legítimas, pero algo es claro: Israel estaba infiltrado ahí. Bueno, regresando al punto. Cuando desconectan a los iraníes de internet, los occidentales ya no tienen esta arma propagandística con la cual buscaban justificar la intervención. Y al verse privados de ella, Trump nuevamente tiene que echarse para atrás. Y entonces lanza una carta abierta, digamos, a los ayatolás, ¿no? Les dice, pues vamos a negociar. Y entonces sucede lo que Israel menos quería que sucediera. Adivinen qué es. Los iraníes se mostraron abiertos a negociar. Y esto le pone los pelos de punta a Netanyahu, y ya veremos más adelante por qué, ¿no? Pero bueno, el punto es que los iraníes aceptan sentarse en una mesa de negociaciones,
pero imponen condiciones muy duras que nos dejan muy en claro quién se sentía más dueño de la situación, porque la primera condición que ponen los estadounidenses es que Irán tiene que renunciar no nada más a su programa nuclear, sino además a su programa de misiles. Irán dice no, de ninguna manera, o sea, ya para empezar el programa de misiles está absolutamente descartado. Se caen las negociaciones, Estados Unidos propone otra vez, dice, bueno, luego vemos lo del programa de misiles, pero tienes que renunciar al programa nuclear. Irán dice no, yo de ninguna manera, esto es un derecho nuestro, esto es algo que nosotros queremos y pues no vamos a renunciar, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, lo que ponía Estados Unidos sobre la mesa era mucho más, al menos tentativamente, que lo que estaba tratando de poner Irán, porque lo que los iraníes estaban pidiendo era el levantamiento de todas las sanciones sobre la economía iraní. Y eventualmente, se rumora, esto no es oficial, los iraníes ofrecieron el deshacerse de todo el uranio que habían acumulado. Pero ojo, esto no implica que no lo pudieran conseguir por otra parte o que no tuvieran otras reservas que no habían declarado. Además, nuevamente, esto no implicaba la renuncia al programa nuclear. Otro día ampliaremos esto con más holgura, pero bueno, los iraníes estaban más o menos amparándose en las letras pequeñas de esos contratos. Para no hacer el cuento demasiado largo, en el momento en el que Irán y Estados Unidos empiezan a entenderse, los israelíes, o Netanyahu en particular, empieza a sentir pánico. ¿Por qué? Porque ya les he comentado que Netanyahu es un gobierno que hasta antes de los atentados por parte de este grupo que empieza con HA y termina con MAS, hasta antes de estos atentados, Netanyahu tenía protestas todos los fines de semana, protestas a veces con cientos de miles de personas en las calles pidiendo su dimisión. La coalición política que gobernaba con él pues estaba prácticamente muerta y bueno, este conflicto pues le permitió no nada más retrasar los juicios o más bien le permitió no nada más desmovilizar a la población civil que estaba en las calles y pues de repente se tiene que ir a los cuarteles, aplacar las protestas, sino además le permite suspender los juicios por casos de corrupción que pesaban sobre su contra, ¿no? Bueno, Netanyahu depende de la guerra para mantenerse en el gobierno, pero esto va más allá de Netanyahu. Lamento decirlo de esta manera tan taxativa, pero es que es así. El sionismo es una ideología espacio-sida. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión muy escatológica de la historia, una visión determinista de la historia. Y dentro de estas visiones escatológicas, ellos creen en el Armagedón. Y para no hacerles el cuento muy largo, esta profecía plantea que eventualmente Israel hará algo tan terrible que hará que todo el mundo se une en su contra y que le pongan absolutamente en la madre. Y bueno, después de que les pongan en la madre y de que sufran las de Caín, Dios, o se supone que se van a arrepentir, yo dudo que tengan la capacidad para hacer algo así, pero bueno, se supone que se van a arrepentir, que Dios, Yahvé, verá su arrepentimiento e intercederá por ellos y les regresará a la tierra prometida, ¿no? Es decir, ellos plantean como algo legítimo, como algo deseable, el fin del mundo, o sea, literalmente el Armagedón. Y bueno, Netanyahu, aunque es ateo, se sirve de esta situación. Netanyahu se sirve del, ¿cómo decirlo? Se sirve del fanatismo religioso de buena parte de sus votantes. No por nada pues milita en un partido de estas tendencias políticas, ¿no? Pero bueno, en este sentido, la verdad es que si nos ponemos a pensarlo es muy complicado que Israel y Estados Unidos a punta de bombardeos logren cambiar tendencias históricas como la crisis económica que azota Francia, que azota Alemania, que azota Estados Unidos. Se ve muy difícil que puedan revertir las tasas de natalidad de la población ultraortodoxa y antisionista dentro de Israel y lo mismo con la población árabe y viceversa con las descendientes tasas de natalidad de la población sionista, ¿no? Al mismo tiempo, pues se ve bastante complicado que pueblos con una memoria histórica tan potente como el pueblo iraní
se sometan de la noche a la mañana por un simple bombardeo, cuando pues estos pueblos tienen en la memoria el hecho de que fue Estados Unidos y fue Israel quien financió a Saddam Hussein para que gasearan a sus ancestros en la guerra Irán-Irak, ¿no? Esta terrible guerra de los 80s. Entonces realmente se ve muy difícil que esta rueda de la historia pare de girar de la forma en la que lo está haciendo, ¿no? Sin embargo, los israelíes pues están al todo nada, ¿no? El sionismo como movimiento se siente acorralado, y es entonces cuando, con tal de meter a los Estados Unidos, o sea, recordemos que la única base fuerte que tienen los israelíes para poder revertir esto es el obtener un apoyo de los Estados Unidos que le permita someter, que le permita obligar a Irán y a otros pueblos de la región a aceptar de una vez y para siempre la existencia de Israel, ¿no? Bueno, buscando obtener esta última base, es en donde se conecta lo que sucede con el caso Epstein. Y para hablar del caso Epstein y las relaciones que tiene con este asunto de Irán, tenemos que poner un poco de contexto. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo dentro de los Estados Unidos con el caso Epstein es una fractura del sistema, y una fractura muy profunda. Pero a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos del sistema? Todo el mundo vienta para arriba y para abajo la palabra sistema, ¿no? No puedes contra el sistema lo es todo, el sistema es invencible, pero ¿qué diablos es el sistema? ¿De qué hablamos cuando aludimos a este concepto, no? Bien, el sistema es un conjunto de entes complejos. Yo empezaría definiéndolo por un conjunto de ideas, un conjunto de directrices estratégicas, de ideas políticas, de convicciones culturales, económicas, que guían las decisiones de agentes muy poderosos, de agentes que son capaces de ejercer una cantidad muy grande de poder. ¿Qué tipo de agentes? Hablo de agentes culturales, por ejemplo, las instituciones religiosas, ¿no? El clero es capaz de ejercer una enorme influencia en la población. Hablo de agentes, pues sí, también hablando de los agentes culturales, también podríamos empezar ya a hablar de incluso de los influencers, ¿no? De la industria musical, la industria del entretenimiento, pero también grupos de poder económico como las familias más poderosas, los empresarios, los consorcios, los trusts, los cárteles. Evidentemente hablamos de grupos de poder militar, de poder en cuanto a fuerza bruta, ¿no? Policía, fuerzas armadas, grupos mercenarios, etcétera, 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 ¿no? Y evidentemente pues del mundo de la política, aunque ciertamente el mundo de la política la mayor parte del tiempo es portavoz de muchos otros grupos como de los que les he estado hablando, ¿no? Pero bueno, hablando del sistema, como podrán ver, podríamos resumirlo en una serie de instituciones, grupos de poder político, cultural, económico, que guiados por determinadas directrices rigen los destinos de una entidad política compleja como lo puede ser un estado o un conjunto de estados o regiones enteras, ¿no? Y bueno, al final no quisiera que perdiéramos de vista la variable ideológica. ¿Por qué? Porque la variable ideológica guía las decisiones de estos agentes, y esta ideología es tan importante que los agentes económicos, por poderosos que sean, ponen mecanismos de control, ponen mecanismos de autopreservación para que este aparato ideológico se mantenga. Y es entonces en donde gente como Epstein empieza a ser relevante. Hace unos 2400 años, décadas más, décadas menos, decía Tucídides con mucha razón que en esta vida el rico hace lo que quiere y el pobre sufre lo que debe, ¿no? Y si lo decía, y al día de hoy estas palabras son tan vigentes, es porque siempre ha sido así. Porque ya sea en el esclavismo, en el capitalismo, en el socialismo, siempre existen clases privilegiadas para las cuales la ley no se aplica con la misma rigurosidad que para con los pobres, ¿no? Para los desvalidos. Y bueno, en este sentido, si se ponen a pensarlo, el eslabón más débil del sistema siempre es el factor humano.
usualmente la ley, las instituciones, las fuerzas públicas, pues suelen tener protocolos de acción bastante fiables que evitan que el sistema se caiga o colapse. Incluso a nivel económico, o sea, ahorita mismo el sistema económico en el que vivimos, pues vive literalmente de endeudarse y pedir prestado para pagar la deuda y endeudarse más. Y bueno, este sistema habría colapsado desde hace décadas, de no ser precisamente por los protocolos que tiene el sistema para mantenerse, ¿no? Pero bueno, como les decía, el eslabón más débil del sistema pues es el factor humano, ¿no? Y de esto hay precedentes históricos. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Durante la Revolución Francesa es la burguesía la que, aprovechándose de la animosidad popular, embauca al tercer estado para subvertir el orden social, ¿no? Para cargarse la monarquía y meter un gobierno entre comillas democrático, pero en el que en realidad la burguesía pues había tomado las riendas del poder. Bueno, con todo esto en mente, el sistema busca protegerse de los caprichos, del descontento de uno o unos cuantos agentes de gran poder económico, social o cultural, ¿no? Y para esto tiene mecanismos de coacción o de persuasión. Están los códigos caballerescos desde antiguo, ¿no? Estos códigos de comportamiento en el que dice, bueno, ok, tal vez la ley no se aplique para ti como se aplica para los pobres, pero pues sí están esos códigos de honor que si tú no los cumples, pues no eres digno de sentarte a la mesa de tus pares nobles, ¿no? O existen, por ejemplo, las policías secretas. Los rusos, por poner un ejemplo, pues expertos en esta situación desde Iván el Terrible. Y ojo, esta es la parte en donde entra Epstein. Existen los mecanismos de chantaje, existen los mecanismos de presión psicológica para con estos sectores. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensarlo, esta gente de verdad se siente superior a nosotros. Esta gente se siente en una situación de privilegio. Y bueno, si tú ves a un rico defecar, lo ves comer, lo ves estar enfermo y lo ves tener relaciones sexuales, evidentemente te das cuenta que no es muy diferente a ti. Y si la masa se da cuenta que los privilegiados no son muy diferentes a ellos, pueden cuestionar su situación de dominio, ¿no? Pero entonces, volviendo al tema, es un mecanismo de presión y de control muy viejo el permitir que muchos de los privilegiados tengan muertos tras el armario, muertos dentro del armario, ¿no? Permitirles todos sus pecaditos, sus aventuras, sus abusos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo personaje que conoce el ABC del poder sabe que la deuda es más útil cuando no es pagada que cuando es saldada. ¿De qué hablo? Si alguien poderoso, alguien con influencia te debe a ti algún tipo de favor, tú puedes utilizar esa deuda para que esa persona con influencia actúe en favor tuyo, ¿no? E insisto, esto no son teorías de la conspiración. O sea, incluso en situaciones tan populares como las películas del Padrino podemos ver ejemplos de cómo Michael Corleone pues mete a un senador estadounidense en un lío de faldas con una prostituta para tener a este senador de su perro, ¿no? Siendo que el senador pues lo había intentado humillar unos meses antes, ¿no? Pero bueno, esta cuestión, estos tabúes que se ponen sobre la sexualidad son aprovechados por muchas policías políticas, por muchos mecanismos, por muchos aparatos de seguridad para mantener a estos privilegiados bajo control. Y bueno, les puedo decir, por ejemplo, que la Stasi tenía una iniciativa llamada Operación Romeo, y en esta Operación Romeo se preparaba a camareros, a mozos y a todo tipo de personal masculino de servicio para conquistar, para seducir a las secretarias de generales, de políticos, de personalidades importantes de la Alemania occidental, y a través de encamarlas, pues sacarles toda la sopa, ¿no? Sacarles secretos que pues la gente suele revelar cuando está entre las sábanas. La Unión Soviética pues hacía lo mismo. Esto pues insisto es algo muy antiguo, pero lo que hicieron con este asunto de Jeffrey Epstein es realmente algo que merece un análisis aparte. ¿Por qué?
Ya en algún momento hablaré de ello con más amplitud, pero les puedo decir que desde el siglo, que en tanto que las burguesías, en tanto que las plutocracias angloestadounidenses pierden la batalla cultural en contra del antiguo régimen, es decir, el mundo protestante realmente no tiene una teología a la cual aferrarse. Si ustedes se pueden leer a Santo Tomás de Aquino, se pueden leer a Juan Calvino, etcétera, se dan cuenta que los protestantes pierden todo, pierden cualquier atisbo de legitimidad teológica, ¿no? Su rebelión es aplastada en el debate. Eso los hace correr a los brazos de los judíos, pero para los judíos, por muy aliados que fueran los británicos y muy aliados que sean los estadounidenses, siempre serán goyim, siempre serán pues infieles, ¿no? Y bueno, esta situación de orfandad religiosa hace que durante el siglo XIX todo tipo de sectas y movimientos esotéricos empiecen a cundir dentro de las plutocracias y oligarquías de Occidente, ¿no? Es en ese sentido que movimientos esotéricos, insisto, pues sesiones espiritistas y todo tipo de cultos pues empiezan a ser practicados por gente de altísimo estatus económico en Gran Bretaña y los Estados Unidos, ¿no? Eventualmente estos cultos llevan a la creación de sociedades secretas, llevan a la creación de grupos de confesión iluminista que, debido a un complejo de ira narcisista, no nada más niegan la legitimidad del cristianismo, sino que además pues se esfuerzan al máximo por practicar todo lo que es su antítesis, ¿no? Y bueno, en ese sentido, estos grupos iluministas pasan primero por la masonería y posteriormente pues empiezan ¿cómo decirlo? Empiezan a relativizar tanto conceptos como el bien y el mal, que eventualmente surgen figuras como Antoine Lavey. Y Antoine Lavey, si ustedes ven quién es este personaje, pues de alguna manera hace un maquillaje del satanismo y prácticamente lo convierte en una suerte de Adalid convierte a Satán en una suerte de Adalid de la libertad, ¿no? Y bueno, insisto, estas personas de verdad se sienten por encima de nosotros, ¿no? Y en tanto se sienten por encima de nosotros, hacen lo que quieren porque pueden. Y no es extraño que muchas de estas personas con ese complejo de ira narcisista, imagínense ustedes, simplemente pónganse en esta situación. Tienen tanto dinero que podrán pasar generaciones enteras de juniors estúpidos, y ni así tus nietos, ni tus bisnietos, ni tus tataranietos van a poder gastarse todo el dinero que generaste. Cuando tienes tanto dinero que puedes comprar literalmente todo, ¿qué diablos te puede emocionar? ¿Qué diablos puede generar en ti esas descargas de dopamina y adrenalina si todo lo que el dinero puede comprar lo puedes obtener? Evidentemente, obteniendo aquello que el dinero no compra. Y es entonces que mucha gente recurre a este tipo de espectáculos grotescos, aberrantes y prácticas sexuales inconfesables, ¿no? Aunado a esto, insisto, pues esta mentalidad afín al satanismo, si quieren dejémoslo en algo light como la bellista, pero yo sé de sociedades y de grupos que practican el satanismo de Aleister Crowley, ¿no? Un satanismo deísta que es mucho más peligroso. Pero bueno, el punto al que quiero llegar, o el punto en el que quisiera que analizaran esto, no es estrictamente en términos de la conspiración, es en términos antropológicos, insisto. O sea, si nosotros mismos, cuando, no sé, alguien que juegue a los videojuegos eventualmente se aburre de su videojuego, alguien que no sé, que tenga algún hobby, que tenga alguna actividad recreativa, pues eventualmente se aburre de ella. Insisto, ahora imagínense si tienes todo el dinero del mundo, ¿no? Bueno, en ese sentido es en donde empieza a operar gente como Jeffrey Epstein, que Jeffrey Epstein no es el único, y ciertamente tampoco es el primero. ¿Por qué? Porque resulta que Jeffrey Epstein
aplicaba esta entre comillas regla del poder que les estaba comentando antes. Él tenía una red de contactos muy poderosa y tenía información muy sucia de esta red de contactos. Entonces, por añadidura, esta red de contactos tan poderosos pues iba a actuar prácticamente a la voluntad de él. En cuanto el MI6 británico y el Mossad israelí se dan cuenta de las actividades de este señor, no lo denuncian, al contrario, lo financian, le amplían la red de contactos. Incluso se sabe que el MI6 británico deliberadamente lleva al príncipe, lo hace lo hace ir para allá, a esta isla tan famosa, pues precisamente para tener una manera de presionar directamente a la reina y a la corona británica, ¿no? Pero bueno, el punto al que quiero llegar y la razón, ahorita van a ver por qué esto tiene que ver tanto con Irán, es que Jeffrey Epstein se convierte en en un agente que le permite a los servicios de seguridad israelíes y a los servicios de seguridad británicos presionar a los Estados Unidos, porque muchos de sus políticos, muchos de sus oligarcas, empresarios, líderes culturales, etcétera, están embarradísimos de este tipo de aberraciones, ¿no? Entonces, teniendo un personaje tan potente, o teniendo esta herramienta de presión tan potente, los israelíes eventualmente dicen: ok, a nosotros nos va la vida en esto. La existencia de Israel como Estado está siendo cuestionada y se está poniendo en entredicho. Y si tú, Estados Unidos, no me apoyas ahorita, este proceso podría ser irreversible. Entonces, para mí no es absolutamente nada casual que de repente el juez libere parte de estos archivos. Además, libera solamente una parte. Si de verdad hubiera tenido interés de hacer justicia, de que la población estadounidense estuviera consciente de esta situación, ¿por qué no liberan todo, no? ¿Por qué no liberan lo más fuerte? Evidentemente, le están diciendo a Donald Trump: aquí todavía ya has perdido algo, pero todavía tienes mucho que perder. De momento, vas a tener muy difícil ganar las elecciones de medio término, pero si libero el resto, tu gobierno podría caerse de inmediato, ¿no? ¿Cuál es el problema y cuál es la falla? Digamos que para Israel esta es la opción nuclear, ¿no? Recurrir a ¿cómo decirlo? Recurrir a esta bomba política que dinamite absolutamente todos los Estados Unidos, ¿no? Decirle: si yo me voy, todo Estados Unidos se va conmigo. Y ese es precisamente el problema, que Israel no ha calculado que estos papeles de Epstein, o tal vez lo ha calculado mal, ¿no? o sí lo calcula de esa manera y simplemente están locos, pero el problema es que el asunto de la liberación de esos papeles le pega a Trump, sí, pero le pega más a los Clinton, le pega más a Bill Gates, le pega más a muchísima gente que, independientemente del partido político que esté en el poder, gobierna Estados Unidos. Entonces, Israel está jugando con fuego, porque literalmente le ha quitado el seguro a una granada, estando todos estos en la misma habitación. Y bueno, la pregunta es: ¿Donald Trump se va a dejar chantajear por los israelíes? Honestamente, creo que Trump tiene las de ganar en esta situación. ¿Por qué? Porque Trump sabe que va a ser imposible que este asunto no le pegue a los demócratas también. Y Trump está muy cómodo peleando en el lodazal. Trump está muy cómodo ensuciando elecciones y diciendo: pues sí, yo no soy un santo, pero tú eres peor, cabrón. Y bueno, en este tipo de peleas Donald Trump se sabe desenvolver muy bien, y estoy seguro que los propios demócratas han calculado esta situación y que van a ser los propios demócratas quienes le paren el carro a Israel, ¿no? Quienes le digan: ¿sabes qué? Este idilio duró bastante, estuvo muy bien, pero pues si tú haces esto, te pido el divorcio, porque pues no hay forma de que yo salga bien librado de esto, ¿no? Incluso yo no vería como extraño que los propios Estados Unidos empiecen a liberar archivos, a liberar información que pues
haga caer al gobierno de Netanyahu, porque, ojo, esto también se los voy a decir, o eso que les voy a decir tampoco sería de la conspiración. Hubo una reunión en 2006, si no mal recuerdo, y uno de los micrófonos de Putin se quedó abierto, y entonces Putin se estaba burlando de Netanyahu con el embajador israelí. No es cierto, no es de 2006, no me hagan caso. Esa reunión debe de ser como de 2012 o algo por el estilo, ¿no? El punto es que Putin se estaba burlando de Netanyahu con el embajador israelí ante la ONU. Y le decía, quiero que le mandes un saludo a Bibi. Le dice, vaya hombrezote, fíjate que violar a una mucama. Dice, no, debe de ser la admiración de tu país, ¿no? Y bueno, el embajador israelí se puso rojo de vergüenza, ¿no? Bueno, ¿por qué les estoy mencionando esto? Porque si se trata si llevamos esto a una guerra, de ensuciar el nombre del otro, tampoco es que Netanyahu la tenga muy fácil para librarla, ¿no? Hay diarios israelíes como Haaretz que le acusan directamente de permitir los atentados de HMAZ, y esta negligencia criminal pues fue la que se llevó la vida de todos y la que le llevó a la situación de espacio secuestro a todos estos miles de israelíes, ¿no? Pero bueno, siendo así las cosas, me parece que los israelíes van a seguir presionando. Yo tiendo a pensar que otra vez Trump va a llegar a un acuerdo con los iraníes, que van a fingir un ataque muy poderoso otra vez, y que Irán pues fingir una respuesta muy poderosa también, ¿no? Personalmente, yo no creo que Estados Unidos, o creo que Estados Unidos le va a ganar este pulso a Israel, pero lo que estamos viendo es una fractura enorme, no una grieta, una falla muy profunda en el sistema. ¿Por qué? Porque dos de los principales tomadores de decisiones, que son los Estados Unidos de Norteamérica e Israel, de facto están de pleito, ¿no? Y bueno, como ustedes verán, a pesar de los miles de kilómetros, pues son asuntos que están bastante ligados, diría yo, son asuntos que tienen mucho que ver entre sí. Y bueno, me gustaría por favor que me echaran la mano compartiendo este video. Me gustaría que me dejaran comentarios, dudas, preguntas, etcétera, 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 ¿no? Muchas gracias por la atención, camaradas. Urbi et Orbi, abrazos, no balazos, bye bye.